Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Batcueva. 2017. Habían pasado meses desde el incidente de la descarga eléctrica. Los demás murciélagos lo habían superado, pensando que no era más que otra toxina con la que tenían que lidiar. Dick, en cambio, había pasado cada día desde entonces intentando averiguar qué le había sucedido exactamente. Había progresado un poco, aunque no mucho. El mayor descubrimiento hasta el momento fue cuando los murciélagos intentaban extraer muestras de ADN de uno de los hombres murciélago. Ese tipo de asunto generalmente se dejaba en manos de Bruce o Tim, pero de alguna manera Dick no solo sabía cómo hacerlo, sino que era muy hábil. Aunque no recordaba exactamente dónde lo había aprendido, sabía que su trayectoria profesional con los Teardrops estaba relacionada de alguna manera con ello. Y su conocimiento no solo era preciso, sino excepcional. Aquello sirvió para reafirmar su postura de que había verdad en lo que los Teardrops le habían mostrado. Tim y Bruce habían afirmado que el subconsciente de Dick podría haber adquirido diversas habilidades simplemente escuchando a los murciélagos hablar de ellas durante tanto tiempo, pero él no estaba convencido. Antes de que Dick tuviera la oportunidad de trabajar continuamente en la recuperación de todos sus recuerdos, Bruce fue asesinado y todo cambió. Por mucho que deseara seguir buscando respuestas, su familia, la que lo rodeaba, necesitaba ayuda. Gotham se había quedado sin Batman, así que Dick se vio obligado a asumir el manto. Cada uno de los murciélagos debía hacer su parte para llenar el vacío que Bruce había dejado. Todos estaban aterrorizados y consumidos por su propio dolor. Dick tenía que ser el racional. Necesitaba dejar de lado sus emociones para ser la figura que los murciélagos necesitaban para mantenerse unidos. Había que hacer sacrificios. Uno de ellos era no permitirse pensar en la vida que la droga le había mostrado. Aunque el dolor de la pérdida aún lo consumía, le habían enseñado a ignorarlo y a perseverar. Si se detenía aunque fuera un segundo, caería y, al igual que sus padres, jamás se levantaría. Tim fue quien más sufrió la muerte de Bruce. Intentaba convencerlos a todos de que Bruce había sobrevivido, que tenía que estar vivo. Dick quería creerle más que nada. Pero habían enterrado el cuerpo. No había explicación posible de cómo había podido sobrevivir. Así que Dick desestimó las divagaciones de Tim, considerándolas poco más que la negación de un niño. Él había hecho lo mismo que Tim le había hecho a él. El precio de su hipocresía se pagó cuando descubrieron que Tim tenía razón. Bruce había sobrevivido. Tras casi un año sin él, descubrieron que el hombre había quedado atrapado en su propia línea temporal, intentando desesperadamente regresar a casa. Tomó tiempo, pero el caos finalmente se calmó y las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Finalmente, libre de la enorme carga de llevar el manto de Batman, Dick tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo que los sueños y los vítores le habían mostrado. El tiempo que pasó alejado de su constante lucha por descubrirlo todo tuvo consecuencias. Dick se encontró incapaz de recordar ninguna información nueva. Lo único que tenía era su cuaderno, donde anotaba todo lo que recordaba, y el vacío que lo acompañaba desde que despertó. Pero también había algo bueno. Ahora sabían de la experiencia de Bruce en la corriente temporal. Eso hizo que Dick se preguntara, ¿y si la vida que vivió con las Teardrops era solo una línea temporal alternativa? En teoría, era posible. Dick no estaba muy familiarizado con el tema, pero conocía los fundamentos de la teoría multiversal. La idea era que, con cada decisión que alguien pudiera tomar, se creaba una nueva línea temporal que generaba un universo paralelo donde se tomaba cada decisión. Si el multiverso existía, entonces tendría que haber uno donde él se llamara Richard Parker y llevara una vida normal. Aún no tenía ni idea de cómo la toxina había podido obligar a su conciencia a viajar a través de las dimensiones, pero era un buen comienzo. Blüdhaven. 2018. Habían pasado meses desde el regreso de Bruce. Dick debía volver a Blüdhaven cuanto antes. Últimamente había estado descuidando sus responsabilidades en la ciudad. Aunque anhelaba continuar su búsqueda para descubrir la verdad sobre lo que hacían las Teardrops, sus deberes como Nightwing debían ser su máxima prioridad. Aunque tenía una teoría bastante buena, Dick no tenía ni idea de por dónde empezar para ponerla en práctica. La idea de llamar a Wally, o a cualquiera de los velocistas, era increíblemente tentadora. Dado que poseían la capacidad de viajar en el tiempo, ¿por qué no podrían viajar entre dimensiones? Pero sabía que no podía. No solo parecería un loco, sino que además podría ponerlos en peligro. Dick se negaba a poner a nadie en riesgo innecesario.
Así que se quedó solo, sumido en sus pensamientos constantes. La nostalgia era un sentimiento que conocía demasiado bien. Había marcado su vida tras la muerte de sus padres. Sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto intentara distraerse, seguía atrapado en un torbellino de pensamientos. La nostalgia y el dolor amenazaban con ahogarlo en cualquier momento. Así era el duelo. Persistía, nunca se iba del todo. Habían pasado décadas desde la muerte de sus padres, y aunque se había vuelto mucho más llevadero, había días en que el dolor le nublaba la mente por completo. Cuando llegaban esos días, veía los viejos vídeos que guardaba de los Flying Graysons. A veces, cocinaba la comida favorita de su madre. La única manera en que había podido sobrellevar el duelo era celebrando los recuerdos que habían creado juntos. Y ahora, a Dick solo le quedaba el dolor desgarrador, sin recuerdos a los que aferrarse. Sin embargo, tuvo que reprimir el dolor debilitante. Bruce no estaba en condiciones de lidiar con los problemas de Dick, y jamás permitiría que sus hermanos lo vieran débil. Dick era el mayor. Sobre él recaía la responsabilidad de aparentar tenerlo todo bajo control, para que los más pequeños pudieran confiar en él como un líder confiable y capaz. Algunos lo conocían a la perfección. Jason había estado pendiente de Dick de vez en cuando, para su disgusto. Cuando mentía diciendo que no pasaba nada, Jason no insistía. Cass era parecida. Jamás indagaba, ni siquiera hacía preguntas. Su hermana sabía que Dick era demasiado terco para pedirle ayuda. Así que, en vez de eso, simplemente se sentaba con él a veces, ofreciéndole la estabilidad que tanto necesitaba. Los murciélagos sabían, en cierta medida, que Dick seguía afirmando que las gotas de Vítores mostraban la realidad, y no una alucinación. Tim y Bruce, sin duda, lo sabían. Pero la vida como justicieros de Gotham era demasiado ajetreada como para permitirles prestar atención a las divagaciones de Dick sobre por qué todo era real. Guardaban archivos con lo que Dick afirmaba, con lo que recordaba, y eso era realmente todo lo que podían hacer. Así que dejó de mencionarlo. Analizó posibles soluciones en su cabeza, mientras todos fingían que lo había superado. Aún así, por mucho que fingiera haberlo superado, las pesadillas seguían apareciendo todas las noches. Todas las noches, soñaba con su vida como Richard Parker. Biblioteca Pública de Gotham. 2018. Bárbara Gordon estuvo brillante en el papel de Oracle. Era los ojos de Gotham. Los murciélagos y los pájaros dependían de ella. Sus vidas, y por lo tanto, la supervivencia de su ciudad, estaban en sus manos. Así que memorizó todo lo que pudiera suponer una amenaza futura para cualquiera de los justicieros. Babs descubrió cosas sobre ellos que ni siquiera ellos mismos sabían. Ella lo sabía todo, desde la cuenta de Tinder de Jason, mal escondida, hasta el historial médico de cada uno. Si tenían algún problema en algún momento de sus vidas, Babs lo sabía, lo registraba y esperaba no tener que volver a consultarlo jamás. Por supuesto, ella lo sabía todo sobre la experiencia de Dick con la droga Chairdrop. No solo era fácil encontrar la información en su expediente, sino que Tim se había puesto en contacto con ella para pedirle ayuda, para intentar averiguar si la droga podía mostrar algún tipo de realidad. Claro que era inconcebible que las alucinaciones pudieran tener algo de verdad. Babs tenía sus propias teorías sobre por qué las Chairdrops afectaban mucho más a Dick que a Bruce o Jason. Él había sufrido alucinaciones en el pasado, con algún tipo de problema psicológico que se negaba a reconocer. Ella suponía que eso podría haberle dificultado distinguir entre la droga y la realidad. A decir verdad, ni siquiera le había dado más vueltas al asunto después de descartarlo. Entonces, un chico llegó a la biblioteca. Un chico de unos 16 años que se parecía sospechosamente a Dick a esa edad. Era una copia exacta del hombre, solo que con cabello y ojos castaños. El chico también estaba en mal estado. Si Babs no hubiera estado tan acostumbrada a ver a Dick herido de esa manera, ni siquiera se habría percatado del parecido. Sin tener en cuenta el asombroso parecido, no hacía falta ser una genio como ella para darse cuenta de que algo raro pasaba. Ningún adolescente normal entra en una biblioteca fingiendo que no está sangrando. Obviamente, el chico no tenía a dónde ir en ese momento, así que debió de haber decidido refugiarse en la biblioteca. Ni siquiera parecía afectado por las heridas. En cambio, se mostraba más bien nervioso, con el pie trasero siempre girado hacia la puerta, listo para huir en cualquier momento. En el instante en que fue al baño a curarse, Babs contactó con Batchat. Murciélagos. Babs. Este chico vino a la biblioteca. Tiene entre 15 y 17 años. Se parece mucho a Dick, pero tiene el pelo y los ojos castaños. No es de Gotham. Su acento sonaba más a Nueva York. Estaba visiblemente herido y nervioso.
Estén atentos a cualquier información. Tim. ¿Tienes nombre? Babs. Todavía no. Está en el baño con un botiquín de primeros auxilios porque se negó rotundamente a ir a una clínica. Step. ¿Tienes alguna idea de cómo se lesionó? Babs. Él no quiso decirlo, pero por lo que pude ver, definitivamente fue una pelea, no un accidente. Tim. Avísame cuando tengas un nombre, lo pasaré por el backordenador para ver si coincide. Duque. Dijiste que no era de Gotham, ¿verdad? Babs. No lo creo. No pude identificar su acento exacto, pero lo más probable es que fuera de Nueva York. Duque. Podría tratarse de un caso de trata de personas. Si está solo, herido, no es de aquí y está nervioso, es totalmente posible. Babs. Eso es exactamente lo que estoy pensando. Babs. Va a salir. Te avisaré de cualquier información que tenga. Hola, dijo el chico, volviendo a colocarse frente al escritorio. Con las heridas cubiertas de vendas y la sangre y los moretones limpios, Babs se sorprendió al ver lo mucho que se parecía a Dick. Si su cálculo de edad era correcto, no era imposible que fueran parientes, pero seguía siendo muy improbable. La idea de que ese chico cualquiera fuera pariente de Dick era descabellada, pero en Gotham las coincidencias nunca eran simples. ¿Puedo usar una computadora ahora, por favor? Le devolvió el botiquín de primeros auxilios. El kit contenía un mechón de su cabello. Perfecto, podría someterlo a una prueba de ADN, aunque solo fuera para comprobar sus sospechas. Un momento, ¿por qué seguía insistiendo con el ordenador? Quizás intentaba ganar tiempo. Desde luego, no buscaba ayuda, ya que rechazó rápidamente su ofrecimiento de usar el teléfono. Cualquiera que fuera el motivo de la petición, pensó que era una buena excusa para obtener información básica de él. Por supuesto, necesitarás una tarjeta de la biblioteca. Ah, vale. ¿Cómo puedo conseguir uno? Solo necesito tu nombre y fecha de nacimiento, por favor, funciona, por favor, funciona, por favor. Me llamo Peter Parker. ¿Qué? Espera, espera, retrocede. ¿Su nombre era dónde que quién ahora? Peter Parker. ¿Como el nombre del hijo de Dick que le mostraron las teardrops? De ninguna manera. Bárbara Gordon podía soportar muchas cosas. Pero la alucinación de su amiga, donde veía a alguien que sin duda no existía, parado allí mismo, frente a ella, era demasiado. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podía ser real alguien, de cuya existencia se habían asegurado 2 veces, que era simplemente un personaje inventado en la vida que mostraba la toxina? Tampoco pudo haber sido una trampa. Nadie, excepto los murciélagos, conocía la magnitud del incidente. Mi cumpleaños es el 10 de agosto, continuó Peter, pero Babs apenas se dio cuenta. ¿Peter Parker? Quizás no oyó bien. Sí, eso era. Simplemente no oyó bien. Sí, señorita, maldita sea. ¿Cómo demonios iba a decírselo a Dick? ¿Qué se suponía que debía decirle? Oye, ¿te acuerdas cuando todos te dijimos que estabas loco y que te habías imaginado todo lo que te mostraban las porristas? Pues resulta que tenías razón, era real. Aunque vaya en contra de toda lógica, era real. Y tu hijo está aquí. Y muy herido. Sí, no se lo iba a tomar bien, por mucho que ella intentara suavizar la situación. En fin, ya se ocuparía de eso más tarde. Ahora mismo, su máxima prioridad era asegurarse de que Peter estuviera a salvo en la biblioteca y tuviera un lugar seguro al que ir cuando saliera. Peter inició sesión en el ordenador. La pantalla de carga, que duró 1 minuto, le resultó chocante. Estaba tan acostumbrado a la tecnología Stark, que funcionaba al instante, que esperar más de unos segundos le pareció increíblemente extraño. Una vez que finalmente cargó, la fecha le cayó encima de inmediato. 2018. No era algo increíble, considerando que los viajes dimensionales eran un paso más allá de los viajes en el tiempo, pero aún así, era una locura. La última vez que vivió el 2018, él, junto con la mitad del universo, se convirtió en cenizas. Así que tal vez sería genial revivir un año que nunca llegó a terminar. Una vez que llegó a Google, menos mal que existía Google. Buscó inmediatamente a la Capitana Marvel. Uno de los hombres con los que habló la mencionó, y Peter estaba desesperado por ver una cara conocida, aunque no se conocieran muy bien. Y esa no era la Carol Danvers que él conocía y amaba. Este tipo le robó el nombre. Da igual. Buscó cualquier otro nombre que se le ocurriera. Temerario. Temerario. Una persona temeraria a la que le gusta hacer cosas peligrosas. Nelson Murdock y Page. No hay resultados. Capitán América. ¿Te referías a Estados Unidos?
Estados Unidos de América. Estados Unidos, es un país grande en América del Norte, compuesto por 50 estados. Los Vengadores. Vengar. Infligir daño a cambio de, una lesión o daño infligido a uno mismo o a otro. El chasquido. Punto luminoso en un radar. Una desviación inesperada, menor y generalmente temporal de una tendencia general. Hombre araña. ¿Te referías a una araña? Las arañas son arácnidos de 8 patas que son depredadores. Oscorp. No hay resultados. Rígido. No hay resultados. Peter Parker. No hay resultados. Peter se llevó las manos a la cabeza. Estaba completamente solo. Claro, él lo sabía, pero prácticamente no había nada en común entre este universo y el suyo. Lo único que se mantenía, aunque con cierta coherencia, era que este lugar tenía su propia versión de los Vengadores, llamada la Liga de la Justicia. Incluso tenían su propia versión de Ojo de Halcón, llamada Flecha Verde. Se preguntó si debía volver a ser Spider-Man. Sería increíblemente difícil, ya que no tenía su traje, ni lanzatelarañas, ni un botiquín de primeros auxilios, ni a nadie que lo curara, ni un teléfono desechable, ni comida, ni... La cuestión era que no estaba en condiciones de volver a ponerse la máscara. Spider-Man podría regresar, o hacer su debut aquí, una vez que se recuperara. Todo lo que realmente necesitaba era un lugar donde dormir, una fuente confiable de comida y griega. Mierda, necesitaba un lugar donde dormir. Natasha siempre le recordaba las tres cosas por si alguna vez se quedaba varado. Un cuerpo humano normal podía sobrevivir 3 semanas sin comida, 3 días sin agua y 3 horas sin refugio. Si bien Peter no tenía un cuerpo humano normal, ese orden de necesidades seguía siendo válido. También necesitaba ropa nueva con urgencia. El olor de Gotham ya se había impregnado en la tela, dejando un hedor putrefacto. Era una mezcla de sangre, muerte, ceniza, niebla y cualquier otro olor horrible que hubiera experimentado. El olor persistía en él, incluso estando a salvo en la biblioteca. Se estaba haciendo tarde, necesitaba terminar su investigación e irse. Sin embargo, Peter hizo algunas búsquedas más antes de marcharse. Mayo Parker. No hay resultados. Benjamin Parker. No hay resultados. María Parker. No hay resultados. Richard Parker. No hay resultados. Ni siquiera sabía por qué miraba. Aunque existieran en este universo, no sabrían quién era Peter. Sin embargo, el peso de ser el último Parker aún lo oprimía mientras se obligaba a salir de la biblioteca. Oye, espera. Babs salió corriendo cuando Peter se acercaba a la puerta. Se dio la vuelta, confundido por lo que estaba olvidando. ¿Conseguiste hacer todo lo que tenías que hacer? Preguntó, entablando una breve conversación. Peter se había enfrentado a muchos enemigos. Alienígenas, ladrones, ingenieros furiosos, duendes, etc., pero su mayor enemigo era la charla trivial. Sí, gracias, asintió y regresó a la puerta. ¿Necesitas algo más? No, gracias, maldito sea el buen servicio al cliente. Parecías muy herido cuando entraste, ¿estás seguro de que estás bien? Oh, por eso estaba curioseando. Aunque era un inconveniente, agradeció el gesto. Sí, estaré bien, dijo, volviéndose para dedicarle una rápida sonrisa antes de salir corriendo. A pesar de sus esfuerzos, Peter se marchó de la biblioteca antes de que Babs pudiera obtener más información. El chico estaba visiblemente angustiado, y con razón, dado su estado. Pero eso significaba que ella tenía que alejarse para no asustarlo y que no pudiera regresar. Babs siempre tenía un plan para cualquier eventualidad. Era una costumbre que había adquirido tras años trabajando con Batman y siendo hija del comisario. Esa habilidad había salvado vidas incontables veces. Sin embargo, nunca había planeado algo así. Era un asunto increíblemente delicado. Si se equivocaba al intuir que Peter era hijo de Dick, corría el riesgo de darle esperanzas a Dick y destruirlas de inmediato. Antes de contarle nada a nadie, cerró la biblioteca por la noche y se dirigió a la torre del reloj. El cabello que había recogido de Peter estaba guardado cuidadosamente en un paquete de papel. Lo extrajo con esmero y lo colocó bajo un microscopio. A los pocos segundos de observar el cabello, logró distinguir el folículo. Babs celebró con euforía. Con el folículo intacto, podría identificar a los padres de Peter. Primero, intentó identificar a la madre de Peter analizando el ADN mitocondrial del tallo del cabello. Siendo sincera, estaba postergando la decisión de averiguar si Dick era realmente su padre. No estaba segura de qué resultado sería mejor. Pasó el ADN por sus sistemas y no se encontró ninguna coincidencia. A Babs se le hizo un nudo en el estómago.
Sus sistemas eran de los más sofisticados del mundo. No era imposible que no encontraran una coincidencia, pero sí muy inusual. También se observaron algunas anomalías en la médula y la cutícula de su cabello. Como no pudo determinar nada específico simplemente observándolo al microscopio, decidió someterlo a la prueba de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, GS/MS. Espera. Eso fue. No. Era imposible. Había una cantidad inconcebible de radiación en el cabello. Si los resultados de la prueba fueran correctos, Peter debería haber muerto. Lo probó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. La radiación se confirmó en todos y cada uno de los casos. ¿Qué demonios le pasó a este niño? Las peores teorías fueron las primeras que le vinieron a la mente. La experimentación humana era la más probable en ese momento. Independientemente de si el niño estaba emparentado con Dick o no, necesitaba ayuda cuanto antes. Finalmente, examinó el ADN nuclear. Este podía identificar a la madre y al padre de una persona, a diferencia del ADN mitocondrial, que solo podía identificar su maternidad. Sus sistemas tardaron un instante en procesar el ADN. Con cada segundo que tardaba en cargarse, su corazón latía más y más fuerte. Hasta que finalmente. Maternidad. No hay coincidencias. Paternidad. Richard Grayson, 99,998% de probabilidad. Bad Hills más Jason. Babs. ¿Leísteis lo que dije en el backchat? Jason. ¿Y qué hay de ese niño? Babs. Sí. Jason. Sí, he estado atento. Todavía no lo he visto en Crime Alley. Step. ¿Ya sabes su nombre? Babs. Sí, lo hice. Jason. ¿Vas a compartirlo con la clase? Babs. Chicos, manténganse tranquilos y no se lo digan a Dick. Cass. Step. Jason. Babs. Su nombre es Peter Parker. Cass. Familiar. Step. Estoy de acuerdo con Cass. ¿Hemos oído ese nombre antes? ¿Qué tiene que ver con Dick? Babs. ¿Recuerdas hace 2 años, cuando le lanzaron esa versión modificada de los Teardrops? Babs. Nos repetía que le mostraba una vida normal y que sabía que tenía que ser real. Babs. Dijo que en esa vida tuvo un hijo llamado Peter Parker. Step. Tiene que ser solo una coincidencia. Lo único que hacen las Teardrops es mostrarte una fantasía. ¿No habíamos descartado la teoría de Dick hace tiempo? Babs. Sea lo que sea que haya pasado, confirmé con su ADN que es hijo de Dick. Cass. ¿Clon? ¿Recuerdos falsos? Babs. Es totalmente posible. Sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de radiación que tenía en el pelo. Step. ¿Qué? Step. Dick se va a volver loco. Babs. Por eso les pido que busquen a Peter antes de avisarle a Dick. Ya les di su descripción. Se parece muchísimo a Dick, solo que tiene el pelo y los ojos castaños. Tiene 16 años y algunas heridas visibles. Babs. Si lo ves, no indagues demasiado. No parece muy confiado. Jason. Lo veo. La oscuridad de Gotham envolvía a Peter. La ciudad era el polo opuesto a Nueva York. En su ciudad natal, siempre se oía el bullicio del tráfico y las luces cegadoras de las vallas publicitarias y las farolas. Gotham, en cambio, estaba sumida en sombras por doquier. El bullicio de la ciudad se mezclaba con gritos y disparos. Nueva York siempre se había sentido vibrante. Incluso en sus momentos más bajos, Peter tenía a su ciudad a su lado. Cuando su familia dejó de respirar, el latido palpitante de Keynes lo motivó a seguir adelante. Gotham, en cambio, tenía un pulso irregular que resonaba a su alrededor, distrayéndolo en lugar de darle estabilidad. Tras pasar horas deambulando por la ciudad, había aprendido algunas cosas. No te acerques a desconocidos. Todos están en estado de alerta constante y llevan armas encima. Estad atentos a los villanos. Gotham alberga a varios justicieros, pero también a una cantidad absurda de villanos dementes con doctorados. Uno de esos villanos era Killer Croc, que por suerte no era Kurt Connors. Pequeñas victorias. Bajo ninguna circunstancia se distraiga. El peligro acechaba en cada esquina. Aunque su audición y su sentido arácnido seguían afectados por la conmoción cerebral, su percepción del peligro le alertaba constantemente. Esta se intensificaba al pasar por ciertos callejones o edificios. Su sentido le avisaba de que prácticamente todas las personas con las que se cruzaba portaban algún tipo de arma letal. Él nunca había estado de acuerdo con el uso de armas de fuego ni nada por el estilo. Pero ver la ciudad que esas personas llamaban hogar lo hizo reconsiderar su postura. Eran casi las 2 de la madrugada, si los relojes de los escaparates no marcaban la hora. El frío empezaba a agotarlo. Peter necesitaba encontrar refugio y descansar.
Para disgusto de su estómago hambriento, debía esperar a tener un techo bajo el que cobijarse antes de preocuparse por la falta de comida. Se le erizó el vello de la nuca en el instante en que dobló la esquina. Peligro. Te conseguiré tu maldito dinero, gruñó un hombre a pocos metros de distancia. Peter siguió la voz al instante. El hecho de que no llevara su máscara no importaba si alguien salía herido. Se dejó envolver por las sombras, haciendo que su presencia fuera prácticamente invisible para cualquiera que no lo estuviera buscando. Ya no se trata de dinero, dijo una mujer, de pie junto al hombre que yacía en el suelo. Sostenía un cuchillo a pocos centímetros de su hombro. ¿En serio? Si no lo quieres, me lo quedo yo, dijo Peter, apareciendo en el lúgubre callejón. Aunque en ese momento no era Spider-Man, aún tenía el deber, la responsabilidad, de ayudar en todo lo que pudiera. El hombre en el suelo lo miró horrorizado. El movimiento permitió ver mejor la sangre que le cubría la mitad del rostro. Chico, lárgate de aquí, espetó entre dientes apretados. ¿Te crees el héroe? La mujer soltó al hombre y caminó hacia Peter. No, solo estoy charlando, dijo encogiéndose de hombros, intentando distraer a la mujer el tiempo suficiente para poder marcharse. Vaya, qué gracioso, se burló. ¿Tienes cartera? El cuchillo que sostenía en la mano apuntaba al cuello de Peter, mientras lo acorralaba contra la pared. No, guardo todo mi dinero en una hucha. Peter mantuvo el contacto visual con la mujer mientras escuchaba si el hombre lograba marcharse. Era una situación delicada. Podía desarmarla sin pensarlo mucho, pero no tenía lanzatelarañas para inmovilizarla. Si le dejaba claro que no podía hacerle daño, volvería a por él. Ahora bien, no conocía al hombre, pero lo más probable era que no tuviera superpoderes curativos. A pesar de sus heridas, confiaba bastante en que, en el peor de los casos, una puñalada en la garganta no lo mataría. Así que continuó distrayendo a la mujer. Vacía tus bolsillos, ordenó, mientras le hacía un corte superficial en el hombro a Peter con el cuchillo. El ritmo cardíaco del hombre se aceleró en cuestión de segundos. Un aumento repentino de la frecuencia cardíaca podría haber significado muchas cosas. Una lesión, un ataque de pánico. Otro latido se acercaba. Normalmente, Peter lo habría oído mucho antes, pero en ese momento no se encontraba precisamente en su mejor estado. La mujer aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando y volvió a herir el hombro de Peter. Ahora, exigió. Peter apenas le dedicó un pensamiento cuando una figura imponente apareció ante sus ojos. El hombre era enorme, incluso más grande que el castigador, y llevaba un casco rojo que recordaba al de Iron Man. Su corazón latía fuerte y constante. Los ojos inexpresivos del casco miraron fijamente a Peter antes de que apartara a la mujer de su lado. Lárgate de aquí. Incluso a través de la voz mecánica, el hombre tenía un acento de Gotham muy evidente. La mujer salió corriendo al instante, casi sin dedicarles una segunda mirada. Ahora que Peter podía moverse de nuevo, se dirigió hacia el hombre que seguía herido en el suelo húmedo. Oye, ¿estás bien? Hizo un gesto con la mano para que Peter se alejara y se estremeció al incorporarse con la espalda apoyada en la pared. ¿Cómo te llamas? Preguntó Peter, quitándose la chaqueta para usarla como vendaje improvisado sobre la herida aún abierta de su ceja. Samuel, dijo el hombre. Samuel, aceptó la chaqueta que le ofrecían asintiendo. ¿Tú, el de los Bates? No, solo estaba por el barrio, dijo Peter, indicándole al hombre que se levantara la camisa, que estaba manchada de rojo. Samuel reveló una fea herida de arma blanca. Su ubicación no representaba un peligro inmediato para su vida. No alcanzaba ninguna arteria ni órgano vital. El único riesgo inminente era la pérdida de sangre. El hombre del casco rojo seguía de pie detrás de ellos, observando. No intervenía, simplemente evaluaba la escena que se desarrollaba ante él. ¿Tienes algún botiquín de primeros auxilios? Peter se giró hacia él. No había tenido la oportunidad de investigar a fondo a los justicieros de Gotham, pero había oído hablar de los murciélagos, con quienes suponía que el tipo del casco rojo estaba relacionado, teniendo en cuenta el enorme murciélago rojo estampado en su armadura. El hombre sacó de su bolsillo un pequeño y práctico botiquín de primeros auxilios. Llamaré a un amigo para que lo lleve a una clínica, dijo la voz mecánica, que resultaba insoportable para el oído agudizado de Peter. Aún así, asintió y comenzó a limpiar la herida. Oracle, dile a Spoiler que venga a echarme una mano, dijo el hombre que estaba detrás de él. En ello. ¿Qué está pasando? Una nueva voz, Oracle, supuso, habló a través de lo que debía ser un comunicador. Ya te lo explicaré después, dijo el hombre, restándole importancia. Peter fingió ignorar la conversación mientras curaba a Samuel.
Como pronto tendría que ir a una clínica, se centró en desinfectar la herida y aplicar presión para detener la hemorragia. Chico, ¿necesitas ayuda? Preguntó el hombre, acercándose. Ya lo tengo. ¿Vas a llamar a la policía? Le pareció extraño que aún no hubieran llamado a la policía. Claro, no solían ser muy partidarios de los justicieros, pero aún así debían estar al tanto del incidente. ¿Realmente no eres de aquí, eh? A pesar del filtro en su voz, la perplejidad era evidente. Peter se encogió de hombros. ¿Tan obvio? Otro latido se acercaba rápidamente desde arriba. Él siguió concentrado en Samuel, en lugar de mirar la figura que se aproximaba. «Oh. ¿Qué necesitas?» Se oyó la enérgica voz de una mujer mientras descendía de un tejado cercano. ¿Podrías llevar a este hombre a una de las clínicas de Wayne? Peter terminó rápidamente de aplicar las vendas. Lo he arreglado un poco, pero sin duda necesitará puntos, dijo, volviéndose para ver al nuevo justiciero. Su corazón se aceleró al instante al ver su rostro, antes de volver rápidamente a la normalidad. Si no fuera por su oído, Peter jamás se habría dado cuenta de que algo en su apariencia la había sorprendido. No le dio mucha importancia. Mucha gente se sorprendía al ver su rostro juvenil. Oh, de acuerdo. ¿Estás bien? Se apresuró a acercarse y examinó la herida de Samuels. Debería estarlo, no creo que la puñalada haya causado daños importantes, respondió, poniéndose de pie para dejarle espacio. Ahora que podía ver bien a la justiciera, el color morado de su traje le hizo sonreír. A Kate le habría encantado. El morado también era su color favorito. ¿Y tú estás bien, chico? Se giró para mirar a Peter mientras levantaba al hombre herido. Ah, sí, no me hice daño, respondió con indiferencia. Bueno, sí que se había hecho algún rasguño, pero ya se había curado. Bien, ¿y ahora cómo iba a salir de aquí? La justiciera vestida de púrpura miró al hombre del casco y asintió con la cabeza a ambos. De acuerdo, nos vemos luego. Dijo, despidiéndose con la mano y saliendo corriendo con Samuel. Y entonces quedaron dos, dijo Peter con tono amenazador. Bueno, esto ha sido divertido, pero tengo que irme. Tengo cosas que hacer, más peleas en las que meterme, ya saben, les hizo un gesto con los dedos simulando pistolas a los justicieros restantes mientras salía del callejón. No tan rápido, chico. Uf. Malditos justicieros y no quiero que ande vagando por calles plagadas de delincuencia. Para empezar, no soy un niño, le dijo volviéndose hacia el hombre. En segundo lugar, tengo que irme a casa, tío. Pareces un niño, dijo. Sí, y pareces el hijo ilegítimo de Iron Man y Punisher, pero no me ves criticándote por eso, le espetó Peter. ¿Quién? El ceño fruncido del hombre era casi audible. Peter lo ignoró. Si estoy atrapado aquí, al menos puedes decirme tu nombre. Me gusta tutear a mis secuestradores, no mentía. Peter había sido secuestrado muchísimas veces durante misiones encubiertas, y siempre intentaba aprenderse los nombres de todos por cortesía. ¿No sabes mi nombre? El justiciero se apoyó en la pared. Ni siquiera niegan las acusaciones de secuestro, ¿eh? El secuestro de niños es más propio de Batman, dijo encogiéndose de hombros. Una vez más, no soy un niño. Y por favor, dime que hay un guión en Batman que no pronunciaste bien, querido Thor, las convenciones de nombres de este lugar eran pésimas. ¿De qué demonios estás hablando? Y las cejas fruncidas, casi audibles, volvieron a aparecer. Oye, yo soy el que hace las preguntas, Peter levantó la barbilla para mirar a los ojos del casco. ¿Cómo te llamas? El hombre guardó silencio por un momento. Capucha roja, ¿es tuya? Ni siquiera tienes capucha. Casi esperaba que fueras casco rojo o algo así, considerando todos los demás nombres estúpidos, pero capucha. Eso no tiene sentido. Muchas cosas apestaban al ser arrojado y varado en un universo alternativo. Tener que empezar de cero, no tener ningún tipo de refugio ni provisiones de comida, estar en Nueva Jersey, la lista continúa. Pero los nombres horribles de esta dimensión eran sin duda lo peor. Sí, ¿y tú cuál es tu nombre? Redor, repitió su pregunta. Pedro, respondió el Pedro en cuestión. Vale, Peter, ¿me puedes decir qué demonios haces en Crime Alley? Oh, este lugar lo estaba provocando en ese momento. Voy a empezar a ponerme violento si tengo que escuchar otro nombre demasiado específico. ¿Qué terror serías? Se burló Caperucita Roja. ¿Sabes dónde estás, aquí, Peter? Se cruzó de brazos. Evidentemente, Crime Alley, hogar del crimen en un callejón. Un momento de silencio se cernió sobre ellos. El hedor de Gotham impregnaba el aire entre los dos. ¿Tienes dónde quedarte? Preguntó el hombre. Sí, si tan solo pudiera dejar que Peter se fuera a buscar uno.
Te acompaño a casa, dijo Redor, separándose del muro e indicándole a Peter que le guiara. Ni hablar. Cuidado con los extraños, tío. El hombre dejó escapar un suspiro profundo y agitado. No era necesaria ninguna prueba de ADN, murmuró. Para cualquiera que no fuera Peter, habría sido incoherente, así que simplemente no lo cuestionó, probablemente no le incumbía. Así que no tienes dónde quedarte. Presumió Caperucita Roja. Peter entrecerró los ojos. Tal vez. Peter, ¿sí o no? Tienes dónde quedarte. La tercera opción secreta. Asintió. Así que la respuesta es no. No, es la tercera opción secreta. No existe una tercera opción secreta. Eres una tercera opción secreta. Eso ni siquiera tiene sentido. El cabello de Redor probablemente se estaba volviendo más gris por segundos. Igual que tu cara. Oh, te lo juro por Dios. El hombre se puso el casco en las manos. No, no voy a hacer esto. Vienes conmigo, chico. No soy un niño, y no voy a ir contigo. ¿Qué le pasaba a este tipo? El lugar se llamaba literalmente Callejón del Crimen, ¿acaso no tenía otros crímenes que detener? Si me sigues, te conseguiré comida, sobornó Redwood. Buen intento, amigo. Peter sabía que no debía aceptar comida gratis de desconocidos, salvo la mujer de Keynes que le daba churros cada vez que lo veía. Justo cuando estaba a punto de negarse, su estómago habló por él con un gruñido muy audible. Maldición que acelera el metabolismo. Lo tomaré como un sí, dijo Caperucita Roja, caminando hasta el final del callejón, esperando a que Peter lo siguiera. Sopesó sus opciones. Por un lado, no tenía el mejor historial en lo que respecta a confiar en héroes desconocidos. Por otro lado, tenía mucha hambre. Tragándose su orgullo, Peter aceptó la derrota y siguió a Caperucita Roja. Dick había estado patrullando Bloodaven durante las últimas horas. Era una noche bastante normal. Hubo atracos, intentos de secuestro, robos, lo de siempre. Tras una persecución automovilística particularmente larga y agotadora, se encontró en una azotea, contemplando el horizonte de su ciudad. Subió a la azotea solo para tomarse un breve descanso, pero, como siempre, sus pensamientos acabaron volviendo a la vida de Richard Parker. Dick se sentó en el borde del edificio, con las piernas colgando sobre la calle. Debieron pasar unos 20 minutos antes de que Oracle se conectara con su comunicador, sacándolo de su ensimismamiento. Nick Dwayne, informe de estado. Su voz sonaba estática mientras el comunicador se ajustaba. Hola, no hay mucho que contar, lo de siempre. Aunque, una señora me regaló un perrito caliente, así que estuvo genial, se puso de pie para estirarse. ¿Y tú? ¿Todo bien por Gotham? Sí, igual que tú, una noche normal y corriente, la voz de Oracle se escuchó ahora con más claridad. Qué bien, dijo Dick, esperando a que ella revelara el motivo de su llamada. Si se trataba simplemente de una llamada informal, habría usado sus números de teléfono habituales. Entonces, ¿qué pasa? Oh, ya sabes. En realidad, no lo sabía. ¿Está todo bien, oh? Pareces muy callado. Sí, estoy bien, afirmó rápidamente. Pasó otro momento de silencio. No lo estarás, murmuró entre dientes. Bueno, eso no es nada ominoso, dijo Dick, manteniendo su habitual actitud desenfadada, incluso mientras comenzaba a hacer acrobacias sin sentido para tener algo que hacer, mientras esperaba a que Oracle dijera lo que fuera que la atormentaba. Creo que lo mejor es que vengas a visitar Gotham mañana, respondió evasivamente a la pregunta silenciosa de Dick. Vale, claro. ¿Quieres compartir algo sobre por qué te estás comportando de forma tan rara? No, adiós. Dijo, y ella terminó la conexión. Que Babs actuara así nunca era buena señal. Pero si no quería que él supiera lo que ocultaba, lo mantendría oculto hasta que ella estuviera lista. Así que lo dejó para después, cogió su gancho y continuó con su patrulla. Jason había estado leyendo los mensajes de las Bad Hills mientras patrullaba su ruta habitual. Por un golpe de suerte inesperado, se topó con un chico en un callejón con un cuchillo en la garganta que se parecía muchísimo a su hermano mayor. En Gotham las coincidencias eran inexistentes, así que supuso que el chico era el mismo Peter del que Babs les había hablado. Lo que significaba que esa mujer le estaba apuntando con un cuchillo a su sobrino. Jason no había hecho tanto alboroto como hubiera querido, ya que el chico probablemente ya estaba nervioso cerca de Redwood, así que necesitaba causar una buena primera impresión. No sabía exactamente cómo esperaba que reaccionara Peter. Quizás huyendo, o algo por el estilo. En cambio, el chico ignoró por completo a Redwood y se dedicó a atender al hombre herido en el suelo. Jason no se había fijado demasiado en aquel hombre.
Lo reconoció como uno de los muchos narcotraficantes de Gotham, así que le preocupaba mucho más el bienestar de su sobrino que el suyo propio. Quiso intervenir para examinar las heridas de Peter. Lo único visible era una leve cojera en el lado derecho y algunos moretones y rasguños en la cara. Pero antes de poder evaluar la gravedad, Peter comenzó a tratar las heridas del joven como si fuera algo habitual en él. La naturalidad con la que Peter pidió un botiquín de primeros auxilios y curó al hombre hizo saltar todas las alarmas en Jason. Ningún niño debería ser tan indiferente ante una maldita herida de arma blanca. Aunque Jason normalmente habría interrogado al hombre para averiguar qué demonios había pasado, necesitaba sacarlo de la ecuación cuanto antes para poder centrarse en Peter. Así que llamó a Spoiler para que lo trajera. Al seguir observando a Peter, algunas cosas se hicieron evidentes. Para empezar, si el acento neoyorquino no bastaba para demostrar que no era de Gotham, el hecho de que cuestionara por qué Red Hood no llamaba a la policía, sin duda lo confirmaba. Luego estaba la sencillez con la que se comportaba. Su actitud y sus gestos desenfadados recordaban muchísimo a Dick. Si no fuera por su voz y el color de pelo ligeramente diferente, distinguirlo de Dick a esa edad habría sido todo un reto. Spoiler finalmente apareció para hacerse cargo del hombre. No mostró la menor señal de sorpresa al conocer a Peter. Simplemente intercambió una mirada con Jason, confirmando que él tenía todo bajo control, y se marchó. Jason agradeció al universo por este pan y a Brown por enésima vez. Una vez que Peter finalmente apartó la atención del hombre herido, intentó huir de inmediato. Bueno, al menos la primera expectativa de Jason finalmente resultó ser cierta. Le impidió escapar, para gran disgusto de Peter. Hasta el momento, la descripción que Babs había hecho de la personalidad del chico distaba mucho de ser precisa. Afirmaba que era nervioso e inquieto. Si bien era cierto que quería huir, Jason no lo veía como nerviosismo, sino más bien como una incomodidad justificada ante un justiciero como él. Hablar con Peter demostró, sin lugar a dudas, que era hijo de Dick. Sus bromas incesantes, junto con sus ocurrencias, hacían parecer que un Dick de 16 años había sido sacado de su época y enviado al futuro. Sumándose a la creciente lista de indicios de lo poco familiarizado que estaba Peter con Gotham, al parecer no tenía ni idea de quiénes eran Red Hood, Crime Alley o Batman. Lo primero podría atribuirse a que había vivido una vida protegida, pero que nunca hubiera oído hablar de Batman era insólito. A pesar de sí mismo, su mente se llenó de teorías sobre qué demonios era la historia de ese chico. Hasta ahora, un clon parecía la explicación más probable. Eso explicaría la diferencia de edad entre él y Dick, así como su desconocimiento de Gotham. Pero aún no explicaba el nombre. ¿Por qué Peter Parker? No había posibilidad de que fuera una simple coincidencia. Y luego estaba el acento neoyorquino. Dick había mencionado de pasada que las alucinaciones de las Teardrops, aunque ahora Jason se daba cuenta de que tal vez no habían sido alucinaciones, le habían mostrado una vida en Queens, Nueva York. Había demasiadas similitudes. Era demasiado perfecto. ¿Cómo podía ser real este niño? Fue difícil convencer a Peter para que siguiera a Caperucita Roja. Pero la oferta de comida bastó para ganarse cierta confianza. La negativa del niño a volver a casa parecía deberse a la falta de un hogar al que regresar. Aunque Jason le habría ofrecido a su sobrino un lugar donde quedarse sin dudarlo, sabía que presionarlo podría asustarlo. Así que solo necesitaba conseguir algo de comida y, con suerte, mantener a Peter a la vista el mayor tiempo posible. Jason había llevado al niño a un restaurante familiar cercano. Era un pequeño local en las afueras de Crime Alley que frecuentaba durante sus patrullas. Los churros me hacen recordar todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, dijo Peter con total sinceridad mientras engullía otro churro. Jesús, este chico tenía un metabolismo como ningún otro. Sí, este lugar tiene de lo mejor que he probado en mi vida. No son mejores que los de Keynes, dijo, poniendo los ojos en blanco como si la posibilidad fuera absurda. Nadie hace churros como la vieja Jenna. Jason tomó nota mentalmente de la confirmación de Keynes. ¿Quién? La señora Jenna. Era una de mis vecinas y siempre me regalaba un churro cuando la ayudaba, explicó Peter. ¿Vas a comer, tío? Para eso tendría que quitarme la máscara, respondió Jason restándole importancia. Oh no, ¿eres realmente feo? Sonrió el niño mientras engullía otro churro. Al parecer, también compartía la obsesión de Dick por el azúcar. Sí. Ay, qué mal. Nunca me sentiré identificado. ¿Y cuánto tiempo llevas en Gotham? Preguntó Jason, intentando cambiar de tema para entablar una conversación productiva. Un rato. ¿Cuánto tiempo es un rato? ¿Cuántos churros me vas a comprar?
Preguntó Peter regateando. Te diré una cosa. Por cada pregunta que respondas, te doy otro churro, sonrió bajo su casco. Su sobrino estaba negociando con uno de los justicieros más temidos. A pesar de la increíble falta de información, no pudo evitar sentirse orgulloso. Trato. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en Gotham? Repitió. Un par de horas, dijo el chico encogiéndose de hombros. ¿Por qué has venido a esta ciudad, precisamente? No fue por elección propia, créeme. Si alguna vez decidiera ir voluntariamente a una versión aún más malvada de Nueva Jersey, ese no sería yo, dijo Peter, estremeciéndose, asqueado ante la sola idea. ¿Quién os hizo venir aquí, entonces? Jason iba a tener una conversación seria con ellos. Una conversación que implicaría muchas heridas. Un médico, asintió Peter. ¿Un médico? Mierda. ¿Fue víctima de experimentación humana? Algunos lo llaman el doctor. ¿Doctor qué? Jason necesitaba un nombre. No, gimió Peter y apoyó la cabeza en la mesa. Se suponía que ibas a decir doctor Wu. Jason cerró los ojos para contenerse y no dejar que el niño se diera cuenta de que se estaba riendo por dentro de sus payasadas inoportunas. Solo te dan un churro por cada respuesta sincera. Oye, no puedes cambiar las reglas después de que hicimos un trato. Levantó la cabeza de golpe. Eso va en contra del orden natural de los tratos, dijo, entrecerrando los ojos con fastidio. Tal vez, pero yo soy el que tiene la cartera. Oye, Caperucita Roja. ¿Sí? ¿Alguna vez te han dicho que eres un inútil? Muchas veces. Bien, ya lo sabes. ¿Ahora vas a responder preguntas a cambio de churros? Peter se llevó la mano a la barbilla fingiendo pensar. A ver, ¿debería hacerte arruinar por la cantidad de churros que puedo comer? Creo que deberías pedirlos, dijo Jason, sacando su billetera y llamando a un empleado. Pidió 2 platos más de churros. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. Un amigo me envió aquí. ¿Un amigo? Sí, es una larga historia en la que no quiero entrar. Pero no tienes que preocuparte por él, es un buen tipo. La actitud segura del chico se transformó en inquietud y miradas al suelo. Jason dudaba mucho que un buen tipo enviara a un chico de 16 años a la capital mundial del crimen, pero se desvió del tema. ¿Saben tus padres dónde estás? Peter puso los ojos en blanco. Eso depende de tu visión del más allá. Mierda. Peter creía que sus padres estaban muertos. Lo siento. El chico simplemente se encogió de hombros. Para responder a tu pregunta, no hay nadie preguntándose dónde estoy. El trabajador colocó las bandejas de churros sobre la mesa. Tienes dónde quedarte. Jason se quitó el casco. Pensó que si comía con Peter, la situación se sentiría menos como un interrogatorio. Oye, no eres tan feo. Dijo con una sonrisa tonta mientras tomaba un churro. Vaya, eres genial con los halagos, dijo Jason con voz monótona, y acto seguido tomó un churro. De nada, rió Peter. Pero, hablando en serio, 2 máscaras. ¿Una máscara debajo de otra? Tienes que responder a la pregunta si quieres que me arruine por culpa de los churros, le recordó Jason. Tienes exactamente el tipo de personalidad que tendría alguien que se pusiera el nombre de Redwood. Vale, guay, ni siquiera sabía lo que significaba. Pero de alguna manera era ofensivo. Durante unos minutos, ninguno de los dos pronunció palabra mientras comían sus churros. Jason quería darle a Peter un momento para que ordenara sus ideas. Ahora mismo no tengo dónde quedarme, pero sé cómo encontrar uno, murmuró en voz baja, como si le avergonzara el hecho. Tengo una casa segura cerca. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites, dijo Jason encogiéndose de hombros, procurando mantener un ambiente informal. Los ojos de Peter se abrieron cómicamente por la sorpresa. ¿Qué? Ni hablar. Acabo de decir que sé cómo encontrar un lugar. Encontrar un refugio seguro en Nueva York es diferente a hacerlo en Gotham, señaló. No te das cuenta de lo peligrosa que es esta ciudad. Un chico como tú no puede quedarse en un edificio abandonado y esperar estar bien. No soy un niño, afirmó Peter con seguridad, mirando fijamente al hombre mayor. Sé cómo defenderme. Ah, ¿sí? ¿Cómo te defendiste cuando te estaban asaltando? Jason arqueó las cejas. Peter guardó silencio por un momento. Lo tenía bajo control. Seguro que sí. Por eso estás lleno de cortes y moretones, dijo, señalando a Peter. El chico fulminó con la mirada al suelo, respirando hondo. Eso fue diferente. No me importa lo diferente que haya sido. La cuestión es que eres menor de 18 años en Crime Alley. Eso te convierte en mi responsabilidad, y era su sobrino.
Tenía la obligación con Dick de cuidar de su hijo. Peter simplemente lo fulminó con la mirada. No, no lo soy. Mira, si no quieres aceptar ayuda, déjame asegurarme de que estés a salvo por mi propia tranquilidad. No quiero que me pese en la conciencia si te haces daño, intentó razonar Jason con él. Era un poco manipulador, sin duda. Pero ante la disyuntiva de ser un poco manipulador o dejar que el chico se las arreglara solo, la decisión era obvia. Su sobrino lo miró pensativo. Un silencio se apoderó del ambiente antes de que Peter volviera a hablar. Gracias por los churros. Jason frunció el ceño cuando Peter se levantó para irse. Oye, Pete, espera. Rápidamente lo siguió fuera del restaurante. De alguna manera, en los escasos segundos que Peter estuvo fuera de su vista, logró desaparecer. Jason revisó todos los alrededores del restaurante, subió a los tejados para verlo mejor, pero nada. Fue como si el chico se hubiera desvanecido en el aire. Bad Hills más Jason. Jason. Spoiler y huérfano, necesito que patrullen las zonas aledañas al callejón del crimen. Peter escapó. Paps. ¿Qué quieres decir con que se escapó? Jason. Hice demasiadas preguntas, lo presioné demasiado. Step. Todos hemos cometido ese error, amigo. No te preocupes, Cass o yo lo encontraremos enseguida. Cass. Sí. Paps. ¿Has recibido alguna información nueva? Jason. Me confirmaron que es de Keynes, como dijo Dick. Solo lleva un par de horas en Gotham y lo envió un amigo que, según él, es buena persona. Paps. ¿Tienes idea de quién es este amigo? Jason. Ni idea. Jason. También dijo que sus padres han fallecido. Step. Paps. Si nos basamos en la teoría de los recuerdos falsos de Cass, tiene sentido. Jason. Peter tampoco tiene dónde quedarse. Cass. ¿Sin hogar? Jason. Sí. Jason. Lo asusté al intentar ofrecerle acceso a una de mis casas seguras. Step. Jay, te lo digo con cariño, y como tu amiga, eso fue una tontería. Jason. Lo sé. Jason. Pero encontré la manera de bajarle la guardia. Jason. Sobórdalo con comida. El chico tiene el paladar de Dick. Cass. ¿Azúcar? Jason. Sí. Se comió como 40 churros. Paps. Tenemos que encontrar a Peter pronto. Ya le dije a Dick que viniera a Gotham mañana. Step. ¿Qué? No habíamos acordado no decirle nada hasta tener más información. Paps. Todavía no se lo he dicho, pero tenemos que decírselo pronto. Jason. Sí, no deberíamos ocultarle algo tan importante. Aunque sea una trampa, tenemos que cubrir todas las bases. Cass. No es un truco. Es demasiado perfecto. Step. Sí, la verdad es que no creo que sea una trampa. Quizás sea un clon o algo así, pero al menos por parte de Peter, dudo que sea con mala intención. Jason. En cualquier caso, tenemos que encontrarlo. Paps. Ya programé mi computadora para que me avise si alguna cámara de seguridad lo capta. Cass. Encontré a mi sobrino. Así pues, Peter pudo haber huido o no de Redwood. En su defensa, cabe decir que, históricamente, Peter Parker y las personas que se sentían responsables de él no se llevaban bien. Peter era un fuego rugiente. La gente lo veía de lejos y pensaba que era mágico. Se acercaban y veían el peligro. Algunos, a pesar del riesgo, se acercaban de todos modos. Esas personas se quemaban, envueltas en sus llamas. Nadie más podía salir herido por su culpa. Así que echó a correr. Su sentido arácnido se había ido recuperando poco a poco, lo que le permitía seguir a donde quiera que le indicara. Tras casi 20 minutos esquivando cámaras y justicieros, el cansancio lo venció. La zona en la que se encontraba le provocaba esa misma sensación de peligro, pero no había muchas otras opciones. Con un suspiro y un escalofrío, Peter se arrastró por la ventana rota de un edificio de apartamentos abandonado y en ruinas. El lugar estaba cubierto de grafitis. Aún así, logró entrar. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio. Agujas viejas yacían esparcidas por todas partes. Incluso sin el aroma intensificado de Peter, el edificio apestaba a sangre y alcohol. El aire frío seguía colándose en la habitación, pero amortiguado. Podía soportarlo durante una noche. Aunque jamás se arrepentiría de haberle dado su chaqueta a Samuel para detener la hemorragia, Peter sí deseaba poder recuperarla de alguna manera. Se quedó solo con la camisa puesta y los $20 en el bolsillo. Peter estaba sentado en un rincón de la habitación, en el techo. Normalmente, habría construido un nido con sus telarañas, pero sus lanzatelarañas estaban con su traje, en casa.
Si tan solo tuviera su traje, tendría calefacción y no correría el riesgo de sufrir hipotermia. El olor ineludible de Gotham, los gritos interminables por toda la ciudad, junto con el sabor a humo que aún persistía, solo servían para recordarle cuánto extrañaba Nueva York. Peter tenía frío, hambre, estaba cansado, herido y solo quería volver a casa. Meterse en su cama calentita, sabiendo que al despertar encontraría a Mai quemando el desayuno y un mensaje de Ned contándole sobre el lío en el que se había metido. Si Harry hubiera estado aquí para ver a Peter así, le habría dado un buen golpe en la cabeza, diciéndole que dejara de lamentarse y llorar por ellos. No había nada más que pudiera hacer, tenía que seguir adelante. MJ le habría dicho: concéntrate, Parker. Las lágrimas le quemaban las mejillas al pensar en sus amigos, en lo que podrían estar haciendo en casa. Estarían mejor sin él, eso era lo que importaba. Pero, por mucho que intentara alejar ese pensamiento morboso, seguía preguntándose: ¿Mai tuvo funeral? Peter era su último familiar. Eran todo lo que quedaba de los Parker. Mai había estado allí cuando enterraron a sus padres y a Ben. ¿Quién la iba a enterrar a ella? ¿Quién visitaría su tumba con flores? Un sollozo se le escapó, pero ya no le quedaban fuerzas para preocuparse. Ahora que no sentía la amenaza constante del peligro cada vez que pasaba por un callejón, solo le quedaban sus pensamientos. Era el castigo que merecía por haber permitido que Mai, la mujer que lo había dado todo por él, muriera. Morir como cualquier otra persona que alguna vez se preocupó por Peter. Mai y Ben siempre le habían dicho que el duelo era hermoso. Era simplemente amor sin salida. Llorar significaba haber amado con todo el corazón. Pero, del mismo modo, caer significaba haber volado alto. Sin embargo, nadie jamás envidió a Ícaro. Se agarró el pelo mientras las lágrimas corrían sin cesar y los sollozos le desgarraban la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que perder tanto? Peter nunca quiso ser una carga. Nunca quiso lastimar a sus seres queridos, y sin embargo, lo único que hizo fue causar dolor. Una maldición lo perseguía. Desde el momento en que nació, la muerte lo acechaba. Siempre lograba escapar de ella, incluso cuando tropezaba, de alguna manera siempre iba un paso por delante. Incluso cuando murió, la muerte no ganó. Quizás la incapacidad de la parca para atraparlo fue lo que la impulsó a llevarse a tantos de su vida. Sin proponérselo, Peter burló a la muerte en cada ocasión. Quizás la muerte simplemente estaba saldando cuentas. El antiguo edificio era grande, de unos 6 pisos de altura, pero Peter se sentía atrapado. El aire era denso, incluso sin tener en cuenta la mugre que lo llenaba. Las paredes ruinosas se le venían encima mientras intentaba desesperadamente respirar hondo. Cada jadeo se veía interrumpido por un sollozo incontrolable. Necesitaba salir. Vete. Ahora. Peter bajó del techo y se arrastró hasta la ventana, llegando al tejado. El aire helado le enrojeció y entumeció la piel, pero era mejor que el encierro que sentía en aquella habitación. El cielo de Gotham no era precisamente reconfortante, con su espesa niebla y residuos no identificados que se aferraban a cada brisa. Pero la altura que alcanzó en el tejado lo compensó con creces. Se sentó allí, en el borde del edificio, intentando controlar su respiración y contener las lágrimas. Badum 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 badum. Un latido constante, apenas audible, resonó tras él. Peter olfateó. «Hola». Su voz salió quebrada y ronca. Badum 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 badum. El ritmo cardíaco se aceleró por un instante, antes de volver rápidamente a su ritmo tranquilo. Al darse la vuelta para buscar la fuente del sonido, Peter divisó a un justiciero casi invisible con un traje negro. El traje se camuflaba entre las sombras naturales de Gotham, haciendo que la figura fuera prácticamente invisible. O, al menos, invisible para cualquiera con vista normal. La justiciera ladeó la cabeza en una pregunta silenciosa. Peter estaba demasiado agotado para hablar, así que simplemente saludó con la mano y volvió a contemplar la vista de la ciudad. Unos pasos casi imperceptibles se acercaron por detrás, y la justiciera se sentó a su lado en la cornisa. Peter se secó las lágrimas con furia. No era tonto. Sabía cómo se vería la escena para un justiciero. Un adolescente sollozando al borde de un edificio de 6 pisos no daba precisamente una imagen alentadora. Cada vez que intentaba hablar para explicar que estaba perfectamente bien, se le hacía un nudo en la garganta. Así que, simplemente, se quedaron sentados en silencio durante unos instantes. Uf. Esto era tan humillante. Peter odiaba el hecho de que a veces se quedaba sin palabras. Lo hacía sentir tan débil y no podía comunicar por qué no hablaba. Ya había dejado de hablar muchas veces. Tras la muerte de sus padres, apenas hablaba, incluso por voluntad propia.
Cuando el dolor lo invadía, era incapaz de hablar. Incluso después de superar esa etapa, seguía teniendo la tendencia a quedarse sin palabras si el ruido era demasiado fuerte y abrumador. Ben y May le habían enseñado el lenguaje de señas americano básico, así que, en esos casos, podía comunicarse con ellos para explicarles lo que le pasaba. Cuando Peter obtuvo sus poderes, hablar le dolía debido a su audición sobrehumana. Por eso, tuvo que perfeccionar su lenguaje de señas cuando lo necesitó más. Finalmente, conoció a los Vengadores, entre los que se encontraba Clint Barton, que era parcialmente sordo. Clint le enseñó a hablar con fluidez el lenguaje de señas americano. La cuestión era que Peter tenía maneras de comunicarse cuando su garganta se lo impedía, pero ¿qué probabilidades había de que este justiciero supiera lenguaje de señas? Entonces, apoyó la cabeza en las rodillas, intentando regular su respiración. Tras otro instante de silencio, sintió un suave toque en el hombro. ¿De acuerdo?, preguntó la figura. Su voz era extraña, baja y distinta a cualquier tono que hubiera escuchado antes. Peter se encogió de hombros en lugar de asentir. Era bastante obvio que no estaba bien, no tenía sentido mentir. La justiciera señaló su boca e inclinó la cabeza, preguntándole en silencio si Peter podía hablar. Negó con la cabeza, indicando que no. ¿Sabes el lenguaje de señas americano?, preguntó mediante señas. Peter se animó de inmediato y asintió. ¿Estás bien? Le tomó un momento ordenar sus pensamientos y ponerlos en palabras. En realidad no, pero estaré bien. ¿Por qué lloras? Echo de menos mi casa. Sollozó. ¿Dónde está mi casa? Nueva York. ¿No puedes ir a casa?, preguntó ella. Peter negó con la cabeza. ¿Nombre? Peter. Lo deletreó y lo acompañó con su rápida señal. El justiciero asintió. Soy huérfano. ¿Tu nombre en clave es huérfano? Este lugar y sus nombres iban a matarlo. Ella, la huérfana, asintió en señal de afirmación. Encantado de conocerte, dijo Peter con una sonrisa, aunque resultó forzada y poco natural. Encantado de conocerte, Peter. Estoy bien, puedes ir a ayudar a otras personas. Yo estaré bien. Odiaba hacerle perder el tiempo con sus estúpidas lamentaciones. No. Peter frunció el ceño e inclinó la cabeza. ¿Tienes frío? Se encogió de hombros. ¿Y qué? Sígueme. El huérfano se puso de pie. Intrigado, Peter escuchó y la siguió por la escalera de incendios. Los dos caminaron en silencio entre la mugre de Gotham. Él observó la forma en que Orpan se comportaba. Tenía una presencia singular que le recordaba a Natasha y Yelena. Ambas también habían conservado esa misma elegancia, a la vez que una gran destreza. Lo más probable es que la justiciera hubiera recibido un entrenamiento intensivo durante la mayor parte de su vida. Tras conocer a decenas de héroes, Peter aprendió a distinguir entre quienes se entrenaban desde jóvenes y quienes adquirían sus habilidades más tarde. La forma en que Orpan se movía, con tal silencio y fluidez, como si fuera algo instintivo, evidenciaba sus años de experiencia. Finalmente, tras caminar un par de cuadras, su sentido arácnido se activó, alertándolo del peligro que se aproximaba desde el cielo. Peligro. Arriba. Orpan no se había percatado de la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. ¡Corre!, gritó, agarrándola de la mano y arrastrándola hacia el callejón más cercano. El justiciero lo miró, desconcertado. Peter no respondió a su pregunta silenciosa. ¿Llevas algo de tela encima? ¿Como una bufanda o algo así? Salió corriendo, sin dejar de mirar a su alrededor buscando la fuente del peligro. Orpan sacó un trozo de tela negra y delgada de su cinturón de herramientas y se lo entregó. Peter rápidamente se la envolvió y se la ató alrededor de la mitad superior de la cara. Era un truco que Daredevil le había enseñado. En caso de apuro, si no tenía su traje a mano, podía atarse una bufanda alrededor de la mitad de la cara. Por suerte, gracias a la visión mejorada de Peter, la tela no le dificultó la visión. Al contrario, le ayudó a enfocarla. Estallido. Una explosión sacudió una fábrica a una cuadra de distancia. Sin perder un instante más, Peter asintió a Orpan y corrió hacia el fuego. Toda la manzana estaba siendo incendiada por una figura en el cielo, vestida de negro y amarillo. Sin su telaraña, Peter dudaba poder alcanzar al hombre. Así que se centró simplemente en garantizar la seguridad de los civiles. El fuego había arrasado un complejo de apartamentos de aproximadamente 4 pisos. Ignorando la molesta voz en su cabeza que le advertía del peligro, se apresuró a escalar las paredes para entrar. La gente que rodeaba el edificio en llamas gritaba conmocionada.
En fin, Peter ya se ocuparía de las consecuencias una vez que todos estuvieran a salvo. Se oyó un latido proveniente de una habitación del tercer piso. Entró por la ventana. Una vez dentro, vio a una mujer que sostenía la mano de su marido. El esposo había quedado sepultado bajo los escombros. No había forma de salvarlo. Hola, saludó Peter con la voz más suave que pudo. La mujer simplemente lo miró con sus ojos rojos e hinchados. Ayúdalo, por favor, suplicó en un susurro. Se arrodilló junto a ella y le puso la mano en el hombro. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. Por un instante, el cuerpo inerte entre los escombros pareció ser el de Mai. Peter no fue lo suficientemente rápido. No pudo salvar a ninguno de los dos. Por favor, su voz se quebró entre sollozos. No puedo perder a Raymond. Lo sé, lo siento mucho, intentó mantener la voz lo más firme posible. Necesitaba ser fuerte para que ella no tuviera que serlo. Tenemos que irnos. Aún puedes salir de aquí. La mujer sollozaba desconsoladamente, sin soltar la mano de Raymond. Las llamas seguían extendiéndose por todo el edificio. Peter la agarró del hombro para sacarla del apartamento. Una vez que ella fue evacuada a salvo y quedó bajo custodia policial, él regresó al interior. Peter entró y salió del edificio más de media docena de veces. Cada vez, inhalaba más y más humo. Luchando contra el mareo y la tos, siguió entrando y saliendo hasta que ya no se oyeron latidos. Para cuando todos los civiles salieron, su máscara improvisada estaba quemada hasta quedar irreconocible. Aunque, con la cantidad de quemaduras que tenía en la cara, no servía de mucho para ocultar su identidad. De todos modos, no tenía identidad allí. La ropa que llevaba puesta, la única que tenía, estaba rasgada y derretida en algunas partes, dejando al descubierto su piel cubierta de quemaduras de primer y segundo grado. Cada respiración que daba se veía interrumpida por un ataque de tos. Y para colmo, tenía una migraña insoportable. Oye, al menos ya no lloraba por todos sus amigos y familiares. El maníaco del cielo, un renegado llamado Luciérnaga, según la policía, había sido capturado hacía tiempo por uno de los muchos justicieros. Antes de poder regresar al edificio abandonado que había reclamado, Peter se sentó sobre el lugar del incendio, descansando en una azotea intacta. ¿Cómo iba a sobrevivir en Gotham? Necesitaba ropa nueva cuanto antes, pero era la única que tenía, y nadie le permitiría entrar en una tienda en su estado. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Coger ropa de un maldito contenedor de basura? Se llevó las manos a la cabeza dolorida. Sí, esa era su única opción en ese momento. También necesitaba urgentemente su propio botiquín de primeros auxilios. La curación mejorada solo le serviría hasta cierto punto, sobre todo cuando lo único que la alimentaba en ese momento era una cantidad monstruosa de churros. Oye, ¿estás bien? Una voz provino de detrás de él. Peter levantó la cabeza de golpe. Debería haber oído a alguien acercarse, ya fuera por sus pasos o por los latidos de su corazón. Uf. Las migrañas lo volvían tonto. Sí, estoy bien, dijo con una voz que claramente no estaba bien. La figura que estaba detrás de él era otro justiciero. Este vestía un traje rojo y negro con una X amarilla en el pecho. Una máscara de dominó ocultaba su identidad. En serio, ¿cómo era posible que casi todas las personas con las que había hablado en Gotham fueran justicieros? Jesús, estás muy quemado. Exclamó el justiciero, corriendo hacia Peter y sacando un botiquín de primeros auxilios de su cinturón de herramientas. No, ¿en serio? ¿Por qué no estás con la policía? Ellos pueden ayudarte, dijo, agarrando un paño de limpieza y comenzando a limpiar una de las quemaduras de Peter. Peter rápidamente le quitó el paño para limpiarlo él mismo. La policía apesta, se encogió de hombros. No podía explicarle exactamente por qué los hospitales no eran una opción debido a todo el asunto de haber sido modificado genéticamente por una araña. Aún así, necesitas atención médica, dijo el justiciero mientras le entregaba las vendas. Probablemente, pero no tengo seguro médico, dijo finalmente. El hecho de no tener seguro médico jugaba a su favor. No necesitas nada. Wayne se encargará. ¿Wayne? ¿No había dicho Red Hood algo sobre una clínica Wayne? El justiciero se quedó mirando con incredulidad. Bruce Wayne. ¿Se supone que debo saber quién es? Peter arqueó una ceja. ¿Te golpeaste la cabeza? Probablemente. Sí, de acuerdo. Te llevaremos a una clínica, dijo el justiciero, cerrando el botiquín de primeros auxilios y volviéndolo a colocar en su sitio. No, no. Estaré bien, he lidiado con cosas mucho peores. Si Peter pudo curar heridas de bala a los 12 años con nada más que un kit de costura y un tutorial de Wikio, podría averiguar cómo curar sus quemaduras.
Tío, te voy a llevar a una clínica, dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano para que Peter la tomara. ¿Qué le pasaba con que lo secuestraran los héroes? ¿No se supone que deba seguir a desconocidos a otro lugar? Sí. Claro, prestó atención en todas esas lecciones sobre el peligro de los extraños. No soy un extraño. ¿Acaso parezco saber tu nombre? ¿No sabes quién soy? Vaya, alguien tiene un ego enorme. Peter puso los ojos en blanco. El gesto intensificó su ya insoportable dolor de cabeza. El tipo con el ego desmesurado se quedó allí parado un segundo mirándolo fijamente como si hubiera cedido a sus instintos arácnidos y le hubieran crecido 8 patas. Soy Red Robin. A pesar del dolor que sentía cada vez que hacía el más mínimo ajuste, Peter sonrió. ¿Como el restaurante? ¿Te pusiste el nombre de un restaurante? Amigo, entiendo que con tantos justicieros se les estén acabando los nombres, pero ¿en serio? Red Robin se cruzó de brazos en señal de ofensa. No, simplemente compartimos el mismo nombre. ¿Tienes algún tipo de acuerdo de colaboración con ellos? ¿Te patrocinan? Porque si no, tienes que conseguirlo, hombre, dijo Peter, poniéndose de pie finalmente. Le costó más esfuerzo del que le hubiera gustado admitir, pero superó el mareo para mantenerse en pie. Da igual, tío, ¿cómo te llamas? Red Robin flotaba cerca, asegurándose de que Peter no se cayera. Pedro. ¿Tienes apellido? ¿Por qué? En caso de que te desmayes, necesito un nombre para buscar y así poder encontrar a tu familia, razonó. Ah. Bueno, de todos modos no había nada que encontrar. Parker. Red Robin se quedó paralizado. ¿Te llamas Peter Parker? Eso es precisamente lo que dije, sí. El justiciero permaneció en silencio mientras simplemente observaba a Peter. Bien, te estás comportando de forma extraña, dijo, extendiendo la mano. ¿Me podrías dar ese botiquín de primeros auxilios? Mira, normalmente odiaba quitarle cosas a la gente. Pero, quitárselas a los justicieros que querían secuestrarlo no le parecía mal. Sin decir una palabra más, Red Robin colocó el botiquín de primeros auxilios en la mano de Peter. Genial, muchas gracias. Y oye, mucha suerte con ese patrocinio. Sonrió con resignación y bajó corriendo por la escalera de incendios. Peter regresó a su edificio. Necesitaba curarse las heridas lo antes posible para poder descansar por fin. Babs. Tim. Babs. Tim. Algo pasó. Tim. Joder. Tim. Babs. Tim. Jakajunajlagoajuka. Tim estaba sentado en la baticueva, mirando fijamente la pared, tratando de averiguar qué demonios había pasado. Tras capturar a Firefly, él y Duke fueron a asegurarse de que todos los civiles hubieran evacuado el edificio. Sin embargo, al llegar, algunos testigos informaron haber visto a un chico con una máscara negra que le cubría la mitad superior del rostro, ayudándolos a salir. Incluso algunos comentaron que el chico estaba escalando las paredes del complejo de apartamentos. Mientras Duke intentaba obtener más información, Tim vigiló la zona. Y, para su sorpresa, se topó con un niño que coincidía con la descripción que les habían dado, sentado en una azotea, cubierto de quemaduras. No se le escapaba el parecido del chico con su hermano mayor, pero había asuntos mucho más urgentes que atender. ¿Cómo demonios había sobrevivido el tipo a tanta exposición a las llamas y al humo? Su primera teoría era que probablemente se trataba de algún tipo de metahumano. Seguramente el chico se había inspirado en los murciélagos y otros justicieros y decidió intervenir. Y para colmo, al parecer no sabía quién era Bruce Wayne. En Gotham era imposible no encontrar algo que mencionara a Bruce. No tenía ningún sentido. Y entonces, Tim obtuvo su nombre. Peter Parker. El mismo nombre que Dick había insistido en que era el de su hijo. El hijo que no existía. Tim se pasó los dedos por el pelo. Cuando ocurrió el incidente de la animadora, había intentado por todos los medios encontrar una manera de que la vida que Dick estaba tan convencido de que era real, existiera de alguna forma. No importaba lo que intentara ni dónde buscara, todo terminaba en un callejón sin salida. No había explicación plausible para que Peter fuera real. Pero Tim había agarrado el paño que Peter había usado para limpiarse las heridas. Al analizar la sangre con la batcomputadora, se confirmó que era hijo de Dick. Tampoco apareció ninguna posible madre. Existían varias posibilidades. La más obvia era que se tratara de un clon. Pero, ¿por qué se llamaba Peter Parker? No podía ser una coincidencia. Aunque todo su ser deseaba quedarse allí, inmóvil, hasta comprenderlo todo, Tim necesitaba contárselo a Dick. Se lo debía. Tim había insistido en que las vítores eran solo una alucinación, casi había convencido a Dick de que estaba loco, lo mismo que todos le habían dicho a Tim cuando estaba seguro de que Bruce seguía vivo.
Si Bruce hubiera sobrevivido de alguna manera, a pesar de que todas las explicaciones racionales sugirieran lo contrario, ¿por qué Peter no podría ser real? Entonces, llamó a Dick. Hola. Ey, Big Bird. Tim se removió inquieto, dando vueltas en la silla. Hola Tim. ¿Todo bien? Preguntó Dick. Sí, pero ¿pasó algo? Está bien Tim, no te andes con rodeos. Solo díselo. Ah. ¿Qué pasó para que tengas que llamarme a las 6 de la mañana? Oh, ya sabes, pero ganar tiempo era mucho más fácil. En realidad no. ¿Tú y Babs se están aliando contra mí o algo así? Dick se rió. Ella también se estaba comportando de forma extraña. ¿Babs qué? Oh, esa traidora. Sabía perfectamente lo de Peter. Y no se lo dijo a Tim. ¿Ah, sí? Sí, dijo Dick, recalcando la P. Entonces, ¿vas a decirme qué está pasando o vas a seguir comportándote de forma extraña? Ahora mismo me apetece mucho ser raro, admitió Tim, poniéndose de pie para recorrer la Batcueva. Eso explica muchas cosas sobre ti. Hey. Dick simplemente se rió al otro lado del teléfono. Tim suspiró profundamente. Está bien, te voy a decir algo. Hurra. Necesito que mantengas la calma y no te asustes. Ah, ¿sí? Dick sonaba nervioso. Tim, saliste hace un rato, ¿lo olvidaste? ¿Qué? No voy a salir. Chilló Tim. Parecía que sí. Dios mío, te odio muchísimo. Bueno, siempre te querré y te apoyaré, sin importar quién te guste. Tim lo interrumpió con un fuerte gemido. Al parecer, con todo el estrés de la última hora, se le había olvidado que los hermanos mayores eran la peor especie del planeta. Vale, ¿qué es en realidad? Dick finalmente retomó el hilo de la conversación. ¿Prometes no entrar en pánico? Seguro. Ya sabes, Peter como Peter Parker volvió a caminar de un lado a otro como un loco. Dick guardó silencio por un minuto. Tim, ¿qué está pasando? Después del ataque de Firefly, había un chico. Se parecía muchísimo a ti, en serio, era escalofriante, empezó Tim. Y dijo que se llamaba Peter Parker. Su hermano mayor permaneció en silencio al otro lado del teléfono, así que Tim lo interpretó como una confirmación para continuar. Pasé su ad por la Batcomputadora. ¿Qué decía? La voz de Dick carecía por completo de emoción. Era totalmente inexpresiva, igual que cuando hablaba para que los murciélagos no supieran lo mal que lo estaba pasando. «Es tu hijo, Dick», dijo Tim finalmente, volviendo a sentarse frente a la pantalla, aún entusiasmado por los resultados de la prueba de ADN. Dick permaneció en silencio durante tanto tiempo que Tim pensó que tal vez la llamada se había cortado. Finalmente, volvió a hablar. ¿Está bien?, preguntó con la voz quebrada. Resultó herido en el ataque de Firefly, pero creo que estará bien. ¿Cuánto te duele? Tim hizo una pausa. Mentía y decía que no era tan grave y que Peter se recuperaría pronto, o decía la verdad y le causaba aún más estrés a Dick. Lo mejor es afrontar la situación de una vez por todas, pensó. Bastante mal. No es mortal, pero tampoco es bueno. Mierda, maldijo Dick entre dientes. ¿Dónde está? No sé. No lo sabes. Rompió su promesa. Estaba totalmente aterrado. Dijiste que no te asustarías. Sí, antes de que dijeras que mi hijo, de quien todos me decían que no existía, era real, y que estaba herido, y que lo habías perdido, Dick respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Lo sé, lo siento, Tim se mordió la uña. Odiaba esto. Ya le había fallado a su hermano al no darse cuenta de que Peter podría ser real. Volvió a fallarle al quedarse paralizado y no seguirlo. Ya voy en camino. Sigan buscándolo, involucren a todos. Necesitamos la ayuda de todos para esto. Lo tienes. No puedo volver a perder a mi hijo, Tim. Lo sé. No lo harás. Encontraremos a Peter, prometió. Y así fue. Tim se negaba a decepcionar a su hermano otra vez. Dick colgó. Murciélagos. Tim. Todos, preséntense en la Batcueva inmediatamente. Ay ay. Peter, regresó a, la habitación que había asegurado en el, edificio abandonado. Una vez que, entró y desempacó el botiquín de primeros auxilios que había conseguido de, Red Robin, se dio cuenta de que estaba demasiado oscuro dentro de la habitación. El amanecer no llegaría hasta dentro de media hora. Peter necesitaba curarse las heridas y dormir. Preferiblemente, durante semanas. No creía que su adnarácnido le permitiera hibernar, pero en ese momento deseaba con todas sus fuerzas que así fuera. Con un suspiro de frustración, Peter se levantó, y corrió, bueno, más bien caminó a paso ligero, hacia una azotea cercana a la que le daba algo de luz. El techo estaba húmedo. ¿Por qué todo en Gotham estaba siempre húmedo?
Se sentó a regañadientes en el borde y sacó algunas vendas. No perdió el tiempo limpiando las heridas. Su curación evitaría cualquier posible infección. Peter se vendó la peor parte de sus heridas con una venda de tela. Era una quemadura grave de segundo grado, provocada por un trozo de escombro, que le cubría toda la parte interior del antebrazo. Mientras ajustaba la venda con cinta adhesiva para mantenerla en su lugar, escuchó 2 latidos a sus espaldas. ¡Qué Gotham más estúpida! ¡Qué justicieros más estúpidos! ¿Acaso Peter era un imán para los justicieros? Ni en otro universo podría escapar de ellos. Peter se giró hacia ambas figuras. Una de ellas, alta y alta, vestía un traje negro con capa y una capucha negra con orejas de murciélago. Ah, este debe ser el mismo Batman del que había hablado Redwood. Junto a él, un chico más bajo, también con traje, blandía katanas. ¿Por qué tiene katanas el niño? Preguntó Peter antes de poder contenerse. No soy un niño, dijo el niño. Peter arqueó una ceja con fastidio. Aunque, sinceramente, no tenía derecho a juzgar. Había salido a combatir el crimen a las 11. Pero los murciélagos ya se estaban volviendo extremadamente fáciles de irritar, lo cual encajaba a la perfección con la falta de energía de Peter y su necesidad de molestar a alguien. ¿Resultaste herido en el reciente ataque de Firefly? Preguntó Batman, acercándose. Tal vez podría conseguir que Batman le comprara churros. Sí. Podemos llevarte a una clínica, dijo el murciélago, arrodillándose para examinar las heridas de Peter. Ya le dije al tipo que se puso el nombre de un restaurante que no voy a ir a una clínica, cruzó los brazos para evitar que vieran lo peor y miró fijamente la capucha del murciélago. ¿A quién se lo contaste? Red Robin. Espera, ¿varios de los justicieros de aquí se han puesto nombres de restaurantes? Peter estaba concentrado en las preguntas importantes. Por el amor de Dios, ¿quién tenía la culpa de esos nombres tan horribles? ¿Te dejó ir sin asistencia médica? Preguntó el niño de la katana. No, me dio este genial botiquín de primeros auxilios. Y sí que era genial. Tenía un pequeño murciélago en la tapa. A Peter le encantaban los temas. Todo su equipo de Spider-Man tenía arañas. Batman le hizo un gesto a Peter para que le diera su brazo oculto. ¿Por qué no vas a una clínica? Tengo derecho a rechazar la atención médica, repitió Matt. El hombre le había dicho una vez que, legalmente, nadie podía obligarlo a ir a un hospital. Bueno, no podían, una vez que Peter cumpliera 18 años. Pero Batman no tenía por qué saberlo. Peter levantó su brazo herido con una mueca de dolor para mostrárselo a Batman. El murciélago se quitó las vendas mal colocadas y sacó desinfectante. ¿Cuántos años tienes? Uy. Siempre que mentía sobre tener 18 años, decía que tenía la edad suficiente. De alguna manera, siempre lo descubrían. Así que, tal vez sería mejor ser increíblemente vago. Necesitamos una edad exacta, dijo el de la katana, sacando un ungüento y entregándoselo al murciélago. No, no la negación, eso también funcionó. ¿Qué tal un nombre? Batman aplicó cuidadosamente el ungüento con la eficiencia de un experto. De ninguna manera, hombre. Red Robin se puso muy raro cuando le dije mi nombre, dijo Peter frunciendo el ceño. ¿Vas a aceptar críticas sobre el nombre de alguien que se puso el nombre de Red Robin? El tipo de la katana frunció el ceño. Peter lo pensó. ¿Sabes qué? Es un buen punto. ¿Y cuál es tu nombre? Pedro. ¿Apellido? Preguntó el murciélago. Te diré mi apellido con una condición, negoció. Tienes que conseguirme churros. Batman interrumpió lo que estaba haciendo para dirigirse a su compañero. Robin, compra unos churros en uno de los restaurantes cercanos. El tipo de la katana, Robin, asintió y saltó desde la azotea. Peter se volvió hacia Batman. ¿Ese tipo también se llama Robin? ¿Qué demonios? ¿Acaso no tienen 3 palabras a mano? Sí, el murciélago cubrió la herida, ahora estéril, con vendas de algodón. ¿Apellido? Parker. De acuerdo. Ahora Peter empezaba a preocuparse. Batman se quedó paralizado un segundo, antes de volver rápidamente a vendarle la herida. Sin embargo, su ritmo cardíaco seguía acelerado. ¿Te llamas Peter Parker? ¿Por qué todos ustedes son tan raros con mi nombre? Entrecerró los ojos. ¿Es porque mis iniciales son PP? No. Entonces, ¿por qué? Gimió Peter. ¿Tienes más quemaduras? Batman cambió de tema y volvió a vendar la herida. Cosas menores. ¿Tienes dónde alojarte? Uf. Todos estos tipos tenían el mismo cuadernillo de preguntas, juró. Sí. Un latido volvió a oírse en la azotea.
Era Robin, que sostenía una bolsa con un aroma celestial. Churros. Maldijo Peter, y por un instante sus ojos se transformaron en corazones. El amor de su vida había regresado. Churros. Robin le entregó la bolsa, que Peter rápidamente tomó en un abrazo. Ah, churros calientes. ¿Tienes ropa en buen estado? Batman se puso de pie y le tendió la mano a Peter para que lo siguiera. Sí, mintió. Como un mentiroso empedernido. Si necesitas más, hay una tienda de donaciones de Wayne en la calle Nobel. Robin le hizo un gesto con la cabeza. Caramba. ¿Por qué todo tiene el nombre de este tal Wayne? ¿Era como el Tony Stark de este universo? Tanto Batman como Robin lo miraron confundidos. Oh. Tenía que asegurarse de que no pensaran que era una especie de ermitaño que nunca veía la luz del día. Quiero decir, si yo fuera él, no le pondría mi nombre a todo. Dio en el clavo. El teléfono de Robin sonó. Batman, nos necesitan de vuelta en la Batcueva, inmediatamente. Sí, no iba a tolerar que su cuartel general se llamara la Batcueva. Bueno, gracias por los churros y todo. Peter corrió hacia la escalera de incendios. Aprovechó la oportunidad para salir de allí y dormir. ¿Podemos llevarte de vuelta?, ofreció el murciélago. No, estoy bien. Adiós. Saludó con la mano por última vez antes de salir corriendo de vuelta a su edificio. En cuanto Peter regresó a la habitación vacía, encontró un pequeño y estrecho hueco en la esquina del techo y por fin se permitió descansar. Pene. Dick. Esta mañana. Dick. Cuando Babs mencionó a ese niño en la biblioteca. Dick. Ese era Peter. Tim. Creo que sí. Tim. Pero no me ha estado respondiendo. Dick. Si ella sabe lo de Peter. Dick. Ella se lo contó todo a las Badgirls. Tim. 100%. Tim. Ahora todos vienen a la cueva, averiguaré qué sabe cada uno.